va a ayudar muchísimo que los ministros ya estén en sus puestos elegidos por el voto popular y de alguna manera también ya vinculados al escrutinio popular, ¿no? Que tengan por fin, después de muchos años que no fue así, bueno, de toda la historia del Poder Judicial que no ha sido así, a que ahora sí sean ministros que tengan que darle cuentas al pueblo de México que al final los eligió y que el pueblo seguramente ya empapado en conocer los perfiles, en seleccionar, en votar por ellos en las urnas, van a vigilar muy bien pues al candidato por el cual votaron. Y eso los pone en el ojo del huracán, ¿no? Ahora sí que en el ojo del pueblo para que todo lo que resuelvan y todo su trabajo sea en estricto apego a la rendición de cuentas al pueblo de México. Ningún poder constitucional en este país puede estar por encima de la voluntad popular y esto va a ayudar. Ahora, me parece interesante los tres órganos de evaluación porque, Jorge, de lo que se va tratando también esto es de tener muy consciente de cómo está articulado esta cuestión de la reforma. Es importante que todos vayamos conociéndola y todos vayamos desmenuzándola para entenderla y para saber cómo va a funcionar todo esto. Creo que esto va a ser un trabajo también de los medios independientes para poder ir como desmenuzando de qué se trata la reforma, porque además esto nos da pie a también cómo se va a implementar llegado el momento y que todos estemos enterados de cómo va a ser ese proceso también de implementación. Los órganos de evaluación creo que son importantes, van a ser tres grandes órganos de evaluación, un órgano por cada poder de la Unión, un órgano de la presidencia, del Poder Ejecutivo, un órgano del Poder Judicial y otro órgano del Poder Legislativo. ¿Qué son estos órganos especiales? Van a ser los que van a revisar los expedientes, que eso creo que es muy importante. ¿Por qué es importante los expedientes? Porque ahí se va a ver cuáles fueron sus sentencias, a lo mejor como que uno de ellos como muy pegado a apoyar a ciertos empresarios o uno muy allegado a liberar a delincuentes y se va a entonces a ver la manera en la que ahora sí que de qué lado más la iguana. Y creo que me parece que es importante, ¿no? Se van a revisar, por un lado, los expedientes y por el otro lado, que creo que es ese revisionismo que es muy importante, se va a revisar también los antecedentes de cada aspirante. Es decir, por fin vamos a tener, para que lleguen al final de la competencia, en donde van a ser elegidos por nosotros, ya habrán pasado tres órganos de evaluación en donde se revisen, por un lado, expedientes y por otro lado, antecedentes. Y eso a mí me parece que es muy importante porque muestra también que la reforma va a ser rigurosa y que vamos a tener al final del día a los mejores aspirantes por los cuales nosotros votaremos en las urnas. Y eso garantiza, pues, por un lado, que tengan el conocimiento necesario para poder llegar al puesto que aspiren, y por el otro lado, que lleguen sin los compromisos, más que el compromiso con el pueblo. Yo creo que hay muchos que ese va a ser un primer filtro, desde luego, para que ni siquiera se postulen. O sea, hay gente que no va ni siquiera a atreverse a postular. Y eso me parece muy positivo, porque cuando llegue algún gandaya, alguna persona que haya beneficiado al crimen o a los oligarcas o a algunos intereses empresariales o particulares, no va a tener ni la posibilidad de poderse postular porque va a haber una revisión muy fuerte de sus expedientes y de sus antecedentes. Ahora, los otros, los que, como tú bien lo decías, los que ya van a estar y que la única condición que van a tener va a ser el deseo de competir, es decir, pongamos el ejemplo de Norma Piña, ¿no? Ella quiere, no va a tener que pasar por requisitos. Ella automáticamente, solo por el hecho de querer, va a poder aspirar a competir para ser ministra de la Corte. Pero recordemos que pues ya su expediente, sus antecedentes, pues ya lo sabemos, ¿no? De los que están ahí en la Suprema Corte de Justicia, ya sabemos quién es quién. Incluso de los que López Obrador impulsó y mandó como posibilidad al Senado. Entonces me parece que va agarrando como que forma todo esto que hace a lo mejor unos meses, semanas, no entendíamos cómo iba a ser el proceso, pues creo que va agarrando forma y se va explicando y se están asegurando no solamente la aprobación, como decía al principio, sino la completa implementación de una reforma que
por lo que se está viendo con esta información, tiene todas las posibilidades de ser una reforma exitosa en el requisito más importante, que es antecedentes de expedientes y lo que tiene que ver con antecedentes de cada uno de los que vaya a querer participar en esta elección popular.